Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Solo una Voz y adivinen con quién estoy. A mi lado está Jason, pero hay alguien más. Así que queremos darle la bienvenida a este nuevo episodio, un nuevo capítulo y estamos en la casa del Profeta esta semana. Amigos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Solo una Voz Podcast. Y hoy tenemos a nuestro primer invitado. Como bien decía Nati, estamos en una actividad, ¿cierto?, de nuestra iglesia y tenemos a nuestro primer invitado, el pastor William Carrera. Pastor, bienvenido. Un gusto tenerlo acá junto a nosotros. Wow, Bienvenido. Gracias. Qué privilegio ser el primer invitado de este podcast, que creo yo que va a ser de bendición y un privilegio saludarles a todos. Vengo desde Guatemala, Guatelinda, Sí. el país de la eterna primavera y del buen café. Muy Cuando buen quieran café. están invitados. Siempre que nuestro pastor va nos trae café y espectacular. Muy rico, sí. Bueno, es un privilegio. Me llamo William Carrera. Estamos allá en la ciudad capital de Guatemala y hemos venido a disfrutar este tiempo tan exquisito en la presencia del Señor. Y aprovechando ahorita, quisiéramos platicar, ¿verdad? Sí, y yo creo que es una instancia para abrir nuestro corazón y ser vulnerables, ¿cierto? Hemos estado hablando sobre ser una voz, hemos estado hablando sobre cómo en el episodio anterior hablábamos de cómo Elías tenía pasión igual a la nuestra, ¿cierto? Y a lo mejor la mayoría de la gente, usted lo conoce, ¿cierto? Predicando arriba de la tarima, dando un mensaje, pero esa hora que usted predica, hay otras 23 horas, Claro, claro. ¿cierto? Que no es la persona que está en la tarima, sino que es una persona que tiene que ir a comprar pan, tiene que trabajar, alimentar a su hijo. Cambiar pañales, cambiar pañal. Ah. dormir bebé. Entonces nos gustaría poder conversar un poquito acerca de eso. Bueno, usted ya se presentó un poquito. Nos contaba que Es de Guate. Es de Guate. Uh-huh. ¿Qué más nos puede contar como para que la gente lo pueda conocer a grandes rasgos sobre su familia, a qué se dedica? Bueno, estamos allá en Guatemala. Soy casado, afortunadamente casado con una hermosa mujer. Mi esposa es de Estados Unidos. Ah, Sus papás son hondureños, así que hay de todo Mucha aquí. mezcla. Hay de todo aquí. internacional. Y me casé a los 25 años, y también tengo un bebé. Tengo un bebé de 1 año, 8 meses. Bueno, todo ha sido tan rápido que el Señor me ha traído corriendo en mi vida, no solamente ministerial, sino también personal. Yo creo que todo va de la mano. Yo creo que todo es necesario. A veces creemos que solo es orar o solo es ayunar o leer la palabra, pero hay experiencias que uno vive estando casado, siendo papá, que le retroalimentan a uno también para poder hacer la obra del Señor correctamente y con más empatía con los demás. Hay procesos que también uno vive que nos va formando también para poder entender al pueblo del Señor, ¿verdad? No nos hace distintos al pueblo. Hay cosas que también vivimos, pasamos, lloramos, reímos, disfrutamos, nos lamentamos, pero es parte de, ¿verdad? Es parte Sí. de. Y no sé si te gustaría agregar algo. ¿No? ¿Partamos con las preguntas? Ya. Tenemos una pregunta, ¿cierto? Yo quiero agarrarme al tiro de algo que hoy día aprendí con la predica del pastor. Después la pueden ver. Vayan para el video, pueden ir a ver. Vamos a revisar dejar- la dejar predica. link. Ahí. Una pregunta muy así como interna. Si lo llevamos, no sé, o al matrimonio o en su vida en general, ¿cuál fue la peor mentira que usted creyó en algún minuto? Porque hablamos acerca de las mentiras. Es que yo dije que no se me olvidó esta pregunta, porque mientras predicaba, yo decía, esta pregunta hay que hacerla. Pero, ¿por qué? Porque no humanizamos. O sea, como cuando vemos nuestras falencias o en realidad vemos nuestras dudas, que no es que por ser cristiano no podemos dudar, sino más bien también es un aprendizaje para las personas que necesitan escuchar esta pregunta y la respuesta y cómo el Señor provocó en usted que esa mentira se quebrara y
¿A qué lugar lo llevó? Justamente cabal cuando estaba dando el mensaje, porque a veces, no sé si el pueblo sabe, pero en mi caso, no sé si en todos se dan, pero a veces uno está enseñando y a veces uno mismo está pensando por lo que uno está hablando. Y cuando estaba dando el mensaje, me empezaba yo a analizar cosas en mí que en mi alma fueron afectando y que eso me había impedido llegar más allá de lo que Dios me ha llamado. Y una de esas cosas es la inseguridad de que uno no puede. Creo que a mí me ha atacado eso más que cualquier otra cosa, la inseguridad. No sentirme suficiente para el llamado, no sentirme suficiente para las promesas que Dios me dio. No sentir que doy la talla, ver a veces que el Señor me dice cosas como voy a hacer esto contigo, te voy a llevar a esto, vas a caminar de esta manera ahora, y entonces la mentira ahí está presente diciendo tú no eres capaz. ¿Cómo va a llegar Dios a hacer eso contigo? ¿Cómo Dios va a utilizarte a ti de esta manera? ¿Cómo lo irá a hacer? Y entonces, por años yo he estado batallando con eso. Por años ha sido una batalla que poco a poco el Señor ha enviado siervos, ha enviado ministros, ha enviado ayuda incluso a mi esposa como para decirme, no, dale, y el Señor está ahí, yo veo algo en ti, tienes que creer en ti, porque Dios ya creyó en ti. Amén. Y entonces yo considero que Dios me está permitiendo pasar este proceso porque hay gente que también lo está viviendo. Hay pueblo que el Señor tiene propósitos con ellos y de alguna otra manera el enemigo les ha engañado que ellos no son capaces, que tal vez la persona correcta es otra y no ellos. Entonces esa ha sido tal vez la mentira que en algún momento creí que más me ha afectado. Sí soy. Te paso el ping-pong. Sí, no, yo creo que sí, o sea, es algo que todos pasamos. Eso tiene un nombre, ¿cómo es que se llama? Ay, no recuerdo. Pero como que tiene un nombre en específico que como que uno siempre cree que al estar haciendo algo como que se siente un fraude. Es como que en algún momento lo van a pillar y van a decir, van a saber que yo realmente no soy lo que la gente cree de mí. Y a lo mejor pudiéramos creer que solo la gente joven pasa por esto, sin embargo yo creo que todos en algún momento hemos pasado, siendo jóvenes, siendo adultos, ¿cierto? Usted es bastante joven, tiene 29 años, entonces Claro. es normal de repente a lo mejor compararse igual, y cuando uno se compara uno dice, pero tiene la misma edad y veo que está avanzando más que yo, y a lo mejor yo me estoy quedando estancado, y eso también muchas veces lleva al desánimo, como lleva a la frustración. Y una de las cosas que afecta a eso es que cuando uno está en un lugar donde Dios lo lleva, uno no lo disfruta, porque uno siente como que, ¿yo qué hago acá? ¿Yo por qué estoy aquí? Yo creo que soy la persona menos correcta de poder estar acá. Y entonces Dios te sirvió la mesa, pero no te sientes digno de tomar el plato, de tomar el vaso, de tomar la comida, agarrar del buffet, servirte como hijo y como alguien que Dios posicionó. Y entonces el enemigo nos ha querido meter esas mentiras en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, para que cuando Dios te dé la promesa, no la disfrutes. Te sientas inseguro de que es porque ni modo, fue suerte. Claro. Te llegó de suerte. Pero no, es un plan de Dios, es un propósito de Dios y que poco a poco muchos de nosotros tenemos que vencer y creernos de que Dios tiene un plan con nosotros y nos ama y que Él nos escogió por una razón. Amén. Amén. Impactado. Porque, claro, finalmente el no disfrutar del presente nos lleva a no disfrutar lo que estamos, la temporada en la cual el Señor nos está haciendo pasar. Y vivimos finalmente pensando como en el mañana. Y
la palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, Dios la palabra no ora por el pan de mañana, sino por el pan diario. Claro. Entonces, disfrutar también de eso que Dios nos entrega a diario es fundamental, porque si no también siento que es como que estamos siendo como mal agradecidos. Claro. Es como que Dios nos dice, yo he puesto estas cosas delante de ti, yo te he ayudado, yo te he fortalecido, yo estoy haciendo algo en ti, pero por toda esa inseguridad de nosotros finalmente como que también no somos agradecidos con el Señor. Claro, así es. Y de lo que hablaban, se me venía otra pregunta a la mente. Pastor, ¿cuáles son 3 oraciones contestadas en su vida? No sé si la más importante, quizás sea algo muy... Deme algo muy pequeño y otras cosas 2 grandes, pero algo que para usted fue importante a pesar de que fuera tan pequeño la respuesta de Dios. Ok, creo que las tengo presentes así, se me viene como fácil. Ajá. Cabal. Por años pasé orando por mi esposa. Yo le pedía mucho al Señor por la mujer con la que me iba a casar, que fuera de Dios, pero pedía cosas bien específicas. Me recuerdo una vez... ¿Tenía una lista? Sí, una vez pedí una lista, sí, exacto. Es bueno hacer listas, Sí, nosotros... porque si no, no sabes a qué apuntarle. Paréntesis, en la reunión de jóvenes estuvimos hablando sobre el regalo de escoger. Y hablábamos de que finalmente todos teníamos una lista. Claro. Ahora, y finalmente esas listas eran como especie de filtros, como que nos iban direccionando para escoger bien. Claro. Sí, yo creo que es bueno, porque, y no solo poner cosas físicas, Claro. sino que cosas que encierran a la persona. Sí, Y como entonces, completa. Ajá, me recuerdo yo un día, yo estaba, fueron años, muchos años antes de conocer a mi esposa. No estoy diciendo que lo hice el año pasado y al año siguiente la había conocido, no, fueron años. Y entonces yo le pedí al Señor que fuera una mujer que me promoviera a una nueva dimensión, que fuera una ayuda, que fuera una mujer que en lugar de yo estarla siguiendo, ella me buscara. ¿Qué? Fue una señal que yo le pedí al Señor. Y entonces, en ese entonces, cuando yo conocí a mi esposa, yo no tenía visa. La conozco en pandemia. Nos conocemos en Instagram. El Instagram es santo. El Instagram. Yo doy fe de eso. Y entonces le reacciono a una historia, ella me contesta un emoji. Y entonces de ahí en adelante hasta el día de hoy no hemos dejado de hablar. Entonces, pero lo que yo le dije al Señor, porque utilicé el versículo que dice: el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Amén. Y la palabra bien que aparece ahí es la palabra to, que significa ayuda idónea. Entonces dije yo, si la mujer es ayuda idónea y la Biblia dice que el bien te perseguirá, entonces que ella me busque. Me gusta eso. Ese es un rema personal. Sí, por favor. Entonces no tenía yo visa para irla a ver. Claro. Entonces ella me fue a ver, ella me fue a buscar, llegaba con sus papás, me recuerdo yo. Llegaba a verme, empezamos una relación, fue una relación rápida por la distancia. Y yo creo que en esa lista puse cosas aún físicas, porque yo dije, yo quiero una esposa que tenga ojos claros, que su tez no sea tan clara, sino que sea... Pequeña, sí, claro. sí, y que sea de esta manera, y exactamente. Sin andar buscando, me buscó a mí. Entonces sí, fue una oración que el Señor me contestó. Son 3. Allá ahora. La segunda, mi hijo. Nosotros perdimos un hijo, el primer bebé lo perdimos. Y derivado a eso, el Señor me empieza a inquietar. Me recuerdo yo que ya a los meses, ya cuando se me restauró mi corazón de la pérdida, empiezo a orar y me metía. Me recuerdo que oraba específicamente al mediodía,
me agarraba, me iba a mi cuarto de oración y oraba por eso. Y entonces empezaba yo a decirle, Señor, te pido un hijo varón. Y era mi oración insistente, te pido que sea varón, porque el que habíamos perdido era varón. Y entonces, Señor, te pido que sea varón. Yo quiero un varón, yo quiero un niño. Incluso en oración yo le dije, quiero que se llame Gedidías. Por eso le puse el segundo nombre, porque el primer hijo que perdió David, David pierde su primer hijo con Betsabé y el segundo nace Salomón, pero Dios le pone Gedidías a Salomón. Entonces, en esa figura, Señor, yo quiero que se llame Gedidías, quiero varón. Y entonces vengo yo, ya estaba embarazada mi esposa. Cuando ella resulta embarazada, dejé de orar. Y dije, bueno, Señor, yo ya te dije mi deseo, pero estoy abierto a lo que tú quieras darme. Entonces pasaron los meses. Cuando iba a llegar el día en que se iba a revelar el sexo, la noche antes el Señor me habla y me dice, es varón. Y me enseña como ese de test de embarazo, pero me enseña líneas azules. Y entonces yo miré en el sueño, era varón. Al día siguiente, ya estamos listos, y que vamos a ir y todos. Y que me recuerdo que estaba su pastor ahí con nosotros, estaba el profeta Alex, y todos van a preguntar, y unos decían que niño, otros niña, y yo ya sabía, varón, varón, varón. Sí. ¿El pastor qué dijo? El pastor dijo que era varón. Profeta. No se vale. Solo que no quiso lanzarse proféticamente porque dijo, doy mi opinión como hombre. Pero sí, él dijo que era varón y justamente así fue. Fue una oración contestada. Nos faltaría solo una. Bueno, se me olvidó, pero ya. Pero era algo pequeño, a lo mejor Sí, que haya recibido y que a lo mejor sí impactó su vida, pero fue algo muy pequeñito que usted diga, ya, gracias Señor, porque contestas también las cosas tan simples. Claro, como que de repente pensamos que a lo mejor Dios, no sé, como que pensamos que nuestras preocupaciones son pequeñas y decimos que cómo voy a orar a Dios por eso, es algo como irrelevante, pero finalmente Dios se ocupa de cada cosa de nosotros hasta lo más. Sí, en una más ocasión, pero no lo oré, sino que lo deseé. Por eso hay oraciones que el corazón hace. Por eso dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay oraciones que no se hacen con los labios, sino con el corazón, y Dios las lee. Porque como nos hemos deleitado, Él las lee. Entonces, me ha pasado que a veces deseo, mi esposa se ha dado cuenta, me acaba de pasar, ahorita lo voy a comentar. Quería una no sé cómo le dicen aquí, una mochila. ¿Sí? ¿Mochila? Una mochila de determinada marca. Yeah. Y dije yo, ya viene mi cumpleaños, justo fue en el mes de marzo. Me la voy a regalar yo, dije. Y entonces tengo 3 deseos. Los 3 deseos del mago. Tenía 3 cosas, ¿verdad? Y una de esas era esa mochila. En eso, por X o Y razón, dije, mejor después, la voy a comprar después. Entonces estábamos en Estados Unidos y se acerca una hermana y me dice, el Señor me puso a darle algo. Y entonces la hermana me lleva una gran bolsa. Yo dije, en primer lugar, la marca me gusta. Cuando miro, era la mochila, exactamente la que yo fui a ver en la tienda, porque me recuerdo que tenía banderitas de como una bandera de Guatemala. Y entonces, justo esa fue la que me llevó. De ahí resulta ser que viene un pastor y él tenía una mochila similar y me dice, el Señor me pone a dártela. O sea que no me dio una el Señor, sino que me dio 2. Entonces Dios lee los deseos, pero quiero regalarles una más, una petición más, que es espiritual. Bonus. Hace unos años atrás yo quería tener una experiencia. Todavía lo profético todavía no se había generado mucho en mí. Y yo le dije, Señor, yo quiero oír audiblemente tu voz. Y entonces pasé orando, creo que 6 meses por eso. Y le dije, Señor, yo quiero, pero era algo así, lo deseaba tanto, insistentemente, quiero oírte audiblemente, quiero oírte audiblemente.
La cosa es que se estaban acercando los días de la proclama profética y de repente, entre dormido y despierto una noche, el Señor me habla audiblemente y me dice, el año que viene va a ser un año de reposo para mi pueblo. Y me lo empezaba a repetir, audiblemente lo escuché. Estábamos en el 2017. Entonces me despierto y digo, el año que viene es el año del reposo. Y entonces empiezo yo a decirle a todos, ¿verdad? Porque yo tenía la seguridad porque lo escuché audiblemente. Claro, y no fue una vez, fueron varias veces. Y entonces algunos me decían, no hombre, no creo que el apóstol proclame el año del reposo. ¿Cómo va a ser año de reposo? ¿En dónde está eso en la Biblia? Ahí sí está. Y entonces cuando escucho a las 12 de la noche, por lo tanto, año de reposo 2018. Y entonces dije yo, wow, me contestaste de poderte escuchar. Entonces el Señor contesta los deseos espirituales, los deseos del alma, que son los deseos que le comenté de mi esposa, mi hijo, incluso los deseos que uno considera carnales, ¿va? Como la mochila, pero no son carnales, sino que son deseos cotidianos que uno tiene. Sí. El Señor los responde. Qué bonito. Qué hermoso, porque Dios es tan integral. Muchas veces pensamos que todo tiene que ser espiritual. Claro. Y Dios también confirma cuando nos habla. Me impactaba lo que decía de la proclama, porque es distinto decirlo antes, porque si a lo mejor usted no se lo ha dicho a nadie lo hubiese creído de... Sí, sí. No. Lo dijiste porque ya lo dijeron. Ni nosotros. Profecía pasada ya no es pagada. Claro, entonces, no, qué hermoso como Dios le confirmó, y eso también... Creo que fue como Dios diciendo, sí, yo estoy contigo. Esta ya es una señal clara. Claro. Y desde ahí como lanzarse con mucha más... confianza. Sí. Así es. Yo tengo una pregunta. Y me gustaría, valga la redundancia, preguntarle, ¿cómo es el compatibilizar familia y ministerio? Porque... no sé, me imagino que aparte de estar en su iglesia local, ¿cierto? Claro. Pastoreando, también salen viajes, la iglesia en sí demanda harto tiempo. Claro. Y ¿cómo lo hace? Porque sabemos que para Dios es importante la familia. Claro. Y Él también nos demanda ese tiempo. ¿Usted nos podría dar algún tip o cómo es la forma de que su familia logran hacerlo? Yo tengo un principio que tal vez lo aprendí viendo a otros siervos cometer errores, y derivado de eso tengo un principio en mí, y el principio es que primero es lo primero. Primero es Dios. Si Dios me dice, deja ahorita a tu esposa a un lado, deja a tu hijo a un lado, déjate tú mismo a un lado, deja tu agenda a un lado y ve y haz esto, lo hago. Entonces, primero lo primero. Pero de ahí de Dios está mi esposa. Entonces, si en algún momento pues, se ha dado situaciones, por ejemplo, cuando perdimos el bebé, mi esposa tuvo que pasar un proceso porque ya estaba desarrollado en el vientre bastante tiempo. Entonces tenía que darlo a luz, pero tenía que pasar un proceso, tenía que estar no sé cuántos días en el hospital, y sumado a eso, yo tenía una agenda, y sumado a eso, yo tenía que estar en la iglesia. Y sumado a eso, las emociones, la tristeza. Creo que en esta prueba mi esposa fue más fuerte que yo. A mí me pegó un poquito más duro. Paréntesis, yo creo que las mujeres siempre son un poco más fuertes. Siento que a veces los hombres como que ante algunas pruebas como que caemos al suelo más fácilmente. Para mí fue algo muy fuerte. Yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba en la iglesia y yo sentí como que me estaba dando como un preinfarto. Me fui a examinar y fue así, me estaba dando de la tristeza. Y para contarles, porque a veces uno mira al ministro que se sube a predicar y dice, wow, a él nunca le pasa nada. Y la tenía todo fácil. El día que supe que habíamos perdido el bebé, lo supe 5 minutos antes de que me dieran el tiempo para dar la prédica.
Y entonces yo estaba predicando, pero mi mente estaba en otro lado. Y a veces el pueblo no valora, ¿verdad? Eso me puse a pensar, porque a veces el pueblo no valora el esfuerzo que a veces uno hace. Pero volviendo al punto, en esos días, dice la Biblia, ama a Jehová tu Dios y ámate a tu prójimo como a ti mismo. En esos días yo agarré mi privilegio, agarré mi agenda y lo puse a un lado. Y dije, Señor, tengo que vivir lo que estoy viviendo y tengo que asimilarlo. Tengo que apoyar a mi esposa. Estoy pasando un luto personal y necesito vivirlo. Necesito padecerlo. No me puedo hacer el fuerte delante de la gente. Hay otros siervos que sí lo hacen y lo admiro. Y también tendrán un rema, pero yo no. Yo dije, Señor, no voy a predicar estos días, no puedo. No me siento cómodo. Estoy pasando un luto. Y entonces me di mi espacio y mi lugar. ¿Por qué menciono esto? Porque cada quien tiene un rema y cada quien Dios le revela cómo llevar el asunto. Pero en mi caso es primero Dios, mi esposa, mi hijo. De ahí la agenda ministerial. Porque si no cuido de mi casa, voy a estar cuidando de la casa de los hermanos, voy a estar cuidando de la vida de los hermanos, y quizá un hermano de repente que tanto he cuidado se le pone en su corazón irse de la iglesia. Se va de la iglesia, invertí mucho tiempo en él, y mi esposa dañada en su corazón, sin tiempo, mi hijo no tuvo un papá presente, entonces trato de cuidar bastante primero mi casa. Primero la casa. Qué bonito. Pastor, yo siento que yo soy la X aquí, como que... una pregunta. ¿Alguna vez ha recibido un no de Dios? Y que usted verdaderamente después lo entendió con el tiempo. ¿Y cómo lo sobrellevó? Oh, sí he recibido varios, ¿no? He recibido, por ejemplo, el que le comentaba de mi hijo. Yo creo que fue un no de Dios, fue una ofrenda que Dios me pidió. Y incluso oramos para que el Señor resucitara, hiciera algo, pero no, tenía que pasar. Pero en una ocasión, ya algo más íntimo, yo le pedí al Señor una petición, no se las puedo mencionar por ética, pero le pedí una petición y cuando yo llego al lugar, se levanta una hermana, específicamente voy a mencionar el nombre, hermana Hanna Ponce, y dice, el Señor me dio una palabra. Y entonces el apóstol Sergio le dice, el Señor le dio una palabra, hermana Hanna, no la pudo dar en los dones, pero yo siento de Dios que la tiene que dar para alguien. Y entonces yo estaba así como que, Señor, todavía no me has contestado. Y era para este tiempo de retiro que yo te pedí eso. Y entonces la hermana Hanna agarra el micrófono y dice el Señor que es un no. Y yo, es un no porque yo tengo otro propósito. Y empieza a explicar el Señor y dije, ok, amén. Y entonces a partir de ahí yo entré en un proceso que el Señor tenía que trabajar en mi corazón. Entonces sí, creo que tenemos que entender lo de Job, ¿eh? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor desata, lo recibimos con alegría y si el Señor retiene, Él sigue siendo nuestro Dios. Amén. 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 Qué hermoso. ¿Tú has tenido no de parte de Dios, amor? ¿Yo? ¿Sí? Sí. Pero por ética no lo puedo contar. Sí, hay cosas. No, es que, sí, o sea, creo que fue el proceso más duro de mi vida. Quizás en algún momento vamos a poder hablar de esto en el podcast. Sí. Pero de lo que puedo contar ahora es que el Señor me hizo ver en el proceso que tenía algo mejor. Y restauró mi vida por completo. O sea, lo que
no sé quién lo dijo, pero el Señor no es como que nos vaya cambiando, sino que nos entrega la nueva vida. Claro. Y yo creo que con ese no, el Señor me entregó una nueva vida. Entonces, sí fue duro, sí fue proceso, psicólogos también. Va a ser una etapa muy, muy dura, pero vi la mano del Señor restaurando desde lo más profundo interno, porque pucha que duele cuando el Señor mete su mano así como al fondo y hay cosas que ni siquiera sabíamos que estaban Claro. ahí. Entonces, sí he recibido no, y ese fue el no, quizás no sé si más importante en mi vida, pero sí creo que fue un no para comenzar mi nueva vida. Y hay no de Dios que son por un momento. A También. veces Dios dice, no, por ahorita no. Es como cuando un hijo le dice a un papá, tiene 14 años y le dice, regálame un carro. Y entonces el papá le dice, no. Pero si tú podés, si tú tenés, pero no, ahorita no es el tiempo. Pero sí va a haber un tiempo en Que que sí. sí te voy a dar el carro y va a ser mejor. También hay no que son negociables. ¿Cómo ver? Hay nos que son negociables, pero es riesgoso. Porque vemos que el Señor le dice a Jonás, no vas a Tarsis. Y entonces Jonás, ¿pero por qué? Y entonces de ahí se queda callado y entonces lo deja ir a Tarsis. También vemos a Balaán, no vas a ir con Barak a maldecir a mi pueblo. Y entonces de ahí Balaán le vuelve a preguntar, ¿será que puedo ir? ¿Van a dar bonita ofrenda ahí? Y entonces Dios le dice, si querés anda. Pero son riesgosos, Sí. tenemos que discernirlo. Y hay no de Dios que no son negociables, porque si hacemos un sí a un no negociable, le es mejor a Dios quitarnos, Sí. porque nos cambia totalmente la agenda. Sí, el propósito. Nosotros cuando estábamos conociéndonos con Natalia, tuvimos un no momentáneo, porque nosotros queríamos comenzar nuestra relación y en ese tiempo yo me congregaba acá con mi pastor y Nati asistía a otra iglesia. Oh, wow. Entonces en ese tiempo sus pastores nos dijeron, no, nosotros creemos que todavía no es el tiempo de formar algo. Y a mí, como Jason, a mí me dolió porque yo ya quería poder entablar nuestra relación, que ya pudiéramos, no sé, oficializarla, andar de la mano. Sin embargo, siento que ese periodo que no fue tan largo, en mi mente fueron años, pero no fue tan largo. Nos enseñó mucho de parte de Dios, porque después cuando sus pastores nos dijeron, sí, ya es el tiempo, realmente era el tiempo. Entonces, qué importante eso. Los sí, los no de Dios y los no que son momentáneos, pero que son por algo mejor. Claro, Sí. claro. Postdata. Ya sonamos esa raíz de amargura. No, fue por un tiempo. Pastor, podríamos estar mucho más hablando, de Claro. verdad que es muy edificante. Ha Sí. sido este ratito, ha sido muy edificante. Aprendí mucho. Me llevo como 5 enseñanzas. Sí. Pero le damos gracias por su tiempo, por estar aquí junto a nosotros. De verdad el tiempo se pasó volando y esperamos alguna vez poder tenerlo nuevamente en el podcast, poder a lo mejor hablar cosas que nos quedaron aquí en el tintero. O con su esposita. Sí, Oh, nos sí, encantaría sería que bueno. pudiera estar con su esposa. Y antes que se vaya, ¿cuál sería el mensaje que usted le podría dejar a las personas que van a escuchar este episodio? Yo creo que lo que siento en mi corazón es que aprendan a creer lo que Dios tiene para ellos. Yo creo que estamos en una generación donde el enemigo se ha empeñado en matar la seguridad, la identidad, se ha empeñado de fabricar una generación con temores. Por eso todo es fobias ahora. Y el enemigo se ha empeñado en destruir tanto la imagen del Hijo en nosotros para que no nos sintamos con derecho de hijo ante el Padre.
Y entonces yo le quiero decir a los que nos están escuchando que nos aferremos a las promesas que Dios tiene para nosotros, que Él es nuestro Padre, nosotros tenemos libre acceso ante su presencia. Y hay cosas que por muy mal que hagamos, no quiero dar licencia para que alguien se porte mal, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Por eso ese versículo que le dice Dios a Abraham, juro, hago pacto entre mí y ti. Como que podría ser una falta de lingüística la que hizo Dios ahí, pero no, porque normalmente es, hago pacto entre tú y yo. Claro. Pero Dios le dijo a Abraham, hago pacto entre mí y ti. ¿Qué significa eso? Que Dios le está diciendo a Abraham, el pacto que vamos a hacer va a depender primero de mí. Wow. Y de ahí de ti. Si le hubiera dicho diferente es, vamos a hacer el pacto, pero primero depende de ti. Si tú cometes un error, se termina esto. Gánatelo, claro. Pero en el pacto que Dios ha hecho con nosotros es entre Él y nosotros. Hago un pacto entre mí y ti. Así que la responsabilidad de este pacto recae únicamente en mí. Así que agarra otro versículo de la Biblia que Dios le dice a Jacob, no te voy a soltar hasta que haya hecho contigo lo que tengo que hacer. Así que esto no depende de nosotros, ni de cuán inteligentes seamos, o ni de cuán malos seamos, o ni de cuán inseguros nos sintamos, sino que esto depende únicamente del Señor, y nosotros lo único que tenemos que hacer es, como Abraham, creerle a Jehová, y eso se nos va a tomar como justicia y nos va a hacer ser amigos del Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por abrir su corazón. Perdón por ser tan hater. No. Me hicieron recordar muchas cosas. Qué bueno. Y bueno, muchas gracias por ser vulnerable. Creo que esta instancia nos hacen crecer como cuerpo de Cristo. Amén. Así que, amigos, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado este episodio. Les invitamos ya que puedan comentar, y desde ya también damos gracias a aquellos que nos han enviado mensajes, que lo han etiquetado en la historia. De verdad, muchas gracias por su mensaje, y bueno, esperamos que este episodio le haya podido bendecir. Un abrazo, que les bendiga.